Continuamos con el trabajo en el objeto del Metadata Extensions para agregar las demás anotaciones que nos permiten representar la interfaz de usuario. En esta lección iremos a agregar las columnas que forman parte de la tabla o del listado. Tal como observamos, disponemos en esta aplicación de la columna Travel ID en la primera posición, Agency ID en la segunda posición, en la tercera, el Customer ID, y así en adelante con las demás columnas. Existe la posibilidad en la propiedad que nos permite agregar una columna en el listado de indicar una subpropiedad llamada position. Es decir, a través de @UserInterfaceLineItem podemos asignar la posición de cada columna para representarla correctamente en el listado o en la aplicación final. Estos valores son valores numéricos, se puede asignar 1, 2, 3, 4 para tener la secuencia correcta y el orden de las columnas. Aún así se recomienda asignar los valores numéricos con 10, 20, 30, 40. ¿Y por qué esta recomendación? Por si más adelante se va a modificar la estructura y el equipo funcional solicita agregar una nueva columna entre Agency y Customer ID, tenemos por un modelo de 1, 2, 3, 4, 5 de asignar la nueva columna y cambiar los valores para todas las demás columnas que estarían en la parte derecha. En cambio, por la versión con 10, 20, 30, tenemos entre la segunda columna y la tercera, es decir, entre 20 y 30, tenemos 21, 22, 23 y así en adelante hasta 29 valores libres para agregar nuevas columnas, del modo que el sistema interpreta de manera consecutiva las posiciones y para la máquina es lo mismo que le asignamos 1, 2, 3 o 10, 20, 30 para marcar este orden. Volvemos a Eclipse en el Metadata Extensions para incorporar este tipo de acción, también con los ojos sobre la entidad de proyección que estamos utilizando, que es nuestra fuente. También la podemos situar de esta manera con una comparativa vertical, reduciendo también el tamaño de la fuente, para entender que tenemos todas estas columnas y ahora depende de las columnas que queremos agregar en la parte izquierda para representarlas en el listado, porque el tipo de visualización es AsLineItem. Decidimos empezar con la columna Travel ID. Esta columna de aquí la copiamos, la iremos a pegar en la parte izquierda. Tenemos la obligación de marcar al menos una columna con una anotación en un documento Metadata Extensions, por eso se ha creado y por eso iremos a cumplir con esta obligación de al menos un elemento agregarlo. Y también la separación observamos que es por punto y coma. En la parte derecha, en la entidad CDS, la separación es por coma, donde el último elemento no lleva la coma. Aquí incluso el último elemento va a llevar la coma. Por eso iremos a seguir agregando los demás elementos que van a formar parte de nuestro listado. Primero con el copy-paste de la parte derecha en la parte izquierda. También se puede utilizar el control espacio con begin date, agregar la información, el end date y así en adelante para obtener todos estos detalles. Y ahora tenemos que cumplir con las obligaciones de que cada columna que se agrega debería tener una anotación. ¿Cuál es la anotación que nos interesa? Sería UserInterface.lineItem y aquí le podemos pasar las propiedades. Primero, ¿en qué posición va a aparecer en el listado esta columna? En la posición 1 hemos indicado 2 y 3, pero por buenas prácticas asignamos 10, 20 y 30. También es posible indicar la importancia de esta columna. Con importance tenemos tres valores o tres posibles valores, high, low y medium. Con la asignación del valor high, indicamos que la columna debería de aparecer en los dispositivos de tipo móvil, tablet y escritorio, dado que le iremos a considerar una importancia alta para esta columna en todos los dispositivos. Ahora bien, no se recomienda cargar o asignar la misma importancia para todas las demás columnas, ya que en un dispositivo móvil iremos a tener menos espacio y queremos que la experiencia del usuario sea una óptima, porque Fiori o Fiori Elements que interpreta estas anotaciones
es un tipo de interfaz responsive que se ajusta y se adapta a los diferentes dispositivos. Es posible continuar y agregar una etiqueta con label. Le podemos indicar que la etiqueta es el Travel ID. También esta etiqueta que hemos agregado por aquí, si no se asigna, se va a heredar desde el elemento de datos que tenemos asignado en la capa de persistencia. ¿De dónde llega esta información? Pues la vista de consumo apunta a lo que sería la entidad CDS, en este caso de tipo raíz. La entidad CDS apunta a la tabla. La tabla tiene asignado para la columna Travel ID este elemento de datos. El elemento de datos va a tener la información del Travel ID que lo observamos en la parte derecha. Por eso, si le asignamos el label en la propiedad del User Interface Line Item, se va a considerar esta etiqueta, y si no agregamos esta etiqueta, se va a considerar el texto que se hereda desde el elemento de datos. Cerramos lo que serían los elementos o las ventanas que no necesitamos para continuar con la representación de las demás columnas y de la asignación que le queremos dar a nivel de los elementos o de las columnas que representamos en la aplicación. Ya es más simple si tenemos una interfaz asignada para una posición de la primera columna, es un copy-paste incrementando lo que sería la posición. Si le queremos dar una importancia alta, podemos dejar esta importancia, eliminamos la etiqueta, ya que dejamos en las manos del sistema descubrir cuál es la etiqueta que corresponde al elemento de datos. Mejor dicho, esta información se expone de manera implícita con el servicio data cuando lo proyectamos con un binding de tipo user interface. Iremos a seguir agregando el customer ID. Por aquí podemos dejar la misma importancia high y desde aquí en adelante para las demás columnas hasta que llegaremos a otra importante indicamos que este tipo de columna sería con una importancia medium. Esto nos indica que va a aparecer en el dispositivo escritorio y tablet y que no va a aparecer en el dispositivo móvil. Copiamos la misma anotación con todas las subpropiedades para seguir con la asignación correspondiente de la columna y desde la parte derecha seguimos agregando lo que sería el booking fee, por ejemplo. También agregamos lo que es el total price. Nos interesa tener lo que es el currency code, lo podemos también agregar. Y por último, el overall status, que también se podría agregar en esta parte. Continuamos con la última columna, que es la columna del estado, para representar lo que realmente tenemos en el navegador, tal como observamos desde el Travel ID hasta la columna del overall status. De nuevo, desde Eclipse, tocaría seguir asignando todos estos valores en lo que sería el booking fee. Aquí le iremos a indicar la posición correspondiente y también lo que sería la importancia que le iremos a indicar. Para el precio lo consideramos un aspecto importante, por eso le modificamos importance high y también modificamos la posición que tenemos disponible para este elemento y lo mismo para su moneda. Y terminamos con lo que sería para nosotros el estado del viaje con la posición correspondiente, dejando en este caso lo que sería la importancia asignada en el aspecto que necesitamos. También observamos que ahora es posible con facilidad asignar cualquier otra columna entre la posición 20 y 31. Simulamos con la columna Last Change At, aunque no es una columna que normalmente exponemos para los usuarios finales, simplemente simulamos para ver qué fácil sería agregar esta columna con la posición correspondiente, por ejemplo 21, asegurando la posición solicitada sin la necesidad de modificar los siguientes valores. De esta manera, y eliminamos el ejemplo, y de esta manera mencionaba que sería adecuado hacer o asignar los valores para la columna y la propiedad position. Terminamos aquí esta lección y ya podemos activar el Metadata Extensions, donde hemos aprendido cómo representar cada columna en el tipo de listado as line item.